Consejo Interuniversitario está llamando la atención cada vez que se reúne sobre esta situación presupuestaria, y está en línea el rector de la Universidad Nacional del Litoral, esa prestigiosa casa de estudios, el señor Enrique Marmarela. Enrique, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá en la radio del diario El Litoral, en la capital de Corrientes. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo ve esta preocupación legislativa sobre esto? Yo le decía que había un proyecto, usted me dice hay 3. ¿Cómo ve esto? ¿Está bien tratarlo en el Congreso? ¿No? ¿Esto tiene que ser una cuestión presupuestaria que esté contemplada en la ley de presupuesto? Que dicho sea de paso, estamos con un presupuesto prorrogado. ¿Cómo analiza esta situación, rector? Sí, como bien dice, aquí hay 2 miradas, ¿no? Una mirada del ahora y las necesidades propias de las universidades, que viene arrastrándose de también la falta de una ley de presupuesto del año pasado, y otra es cómo se construye o cómo se financia las universidades a través de un análisis del financiamiento que forma parte de lo que debería ser una ley de presupuesto. Entonces, hoy nos encontramos en una situación complicada, pero no se puede esperar a tener una ley de presupuesto 2026 para poder resolverlo. Hay una cuestión de emergencia, una cuestión de necesidades propias, de actualización del presupuesto universitario vigente, y también está la discusión de cómo se debe confeccionar al menos el financiamiento universitario, tanto sea dentro de la propia ley de presupuesto del Estado Nacional o una ley de financiamiento universitario que tenga en cuenta y se pueda discutir otros aspectos y cuyo importe total se incorpora a la ley de presupuesto nacional. Claro. Rector, uno de los proyectos que fue presentado, usted mencionaba que son 3, impulsa la necesidad de convocar a paritarias, ¿no? ¿Usted cree que este es el aspecto más relevante, podríamos decir, hoy que tienen frente a los presupuestos universitarios nuestras instituciones? A ver, uno de los problemas graves es el atraso salarial, y claramente en la discusión nosotros no deberíamos interponernos en las discusiones de paritarias libres entre gremios y la patronal, que sería el Estado Nacional, pero deberían asegurarse que estén los fondos para poder discutir en esas paritarias, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de emergencia de una cantidad de fondos que deberían estar disponibles para que el área de educación pueda hacer llamados a paritarias y pueda recomponer la situación salarial de docentes y no docentes. En una ley de financiamiento y hacia futuro, lo que debería tenerse en cuenta es que cuando uno mira el número del presupuesto nacional que corresponde a las universidades y hace una estimación, en general, cuando se pone ese número de presupuesto, se estima en función de lo que fue el último salario concebido, que fue, por ejemplo, en septiembre del año anterior, cuando se eleva la ley. Claro. Después, todos los excedentes que se necesitan, aun cuando el propio ministro de Economía eleva una previsión de lo que va a ser la inflación en el año y una previsión de lo que son los movimientos que tienen que ver con el valor del dólar y demás, no se tienen en cuenta en el presupuesto, en la ley de presupuesto, y siempre quedan por fuera. Entonces siempre quedan en discusiones de cómo se integran esos fondos para poder atender las paritarias año a año. Entonces, si nosotros tenemos los fondos para pagar los salarios a mismos valores del año anterior, es muy difícil pensar de que pueda haber discusiones libres y pueda haber aumentos salariales cuando la autoridad de aplicación no dispone de los fondos. Claro. ¿Usted cree, bueno, esto lo hablamos un montón de veces, ¿no? Pero ¿cree que esta situación asfixiante que están viviendo hoy las universidades tiene esta mirada de terminar en la privatización finalmente en un par de años? Yo creo que no va por el tema de la privatización, pero sí hemos escuchado y lo estamos viendo en un montón de organismos públicos y demás, que hay una intención del gobierno de achicar, de minimizar y en muchos casos de pasar a las provincias. Y hay una cosa ahí en la ley prevista que es la actualización, ¿no?
de qué dinero se manda a las universidades. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es que ese es el tema. O sea, hoy, ¿cuál es nuestro problema? Hoy tenemos doble problema. Un problema es la falta de una ley de presupuesto. El dinero que las universidades de alguna manera tienen asegurado es el de la última ley de presupuesto. Para dar una idea de lo que corresponde, en la partida salarial que nos envía la Subsecretaría de Políticas Universidades a cada una de las universidades, nuestra base salarial es alrededor de 1/5 de lo que tenemos que recibir para poder pagar salarios. Hay como 4/5 que vienen como aumentos salariales, que son todos los aumentos que han sido incorporados desde diciembre del 2022 hasta la fecha. Entonces tiene todos los aumentos del 2023 salariales de paritaria, todos los aumentos otorgados sin paritarias, pero por el gobierno nacional en el 2024, y cuando se acumula todo eso es un montón de plata que las universidades eso no forma parte del presupuesto de las universidades porque no ha sido consolidado por una ley de presupuesto, sino que toda plata que tiene el área de educación del gobierno y que mes a mes vencido nos envía una cuota. Nosotros estamos viviendo no con un presupuesto, sino con una cuota mensual que nos asigna. Por lo tanto, acá, rector, acá lo que estamos en presencia es de un dilema, ¿no? El dilema es, si tenemos una ley, si nos aferramos a la ley de presupuesto con una inflación como la que tenemos, evidentemente tenemos que ir a la excepción. El tema es que en la Argentina lo que tenemos es un alto grado de discrecionalidad de las decisiones que pasan por encima de la norma que nos ordena, ¿no? Este es el dilema. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente. Por eso, si nosotros, cuando se discute en la ley de presupuesto, es muy difícil tener una definición de cómo debería ser el presupuesto del sistema universitario y de cada una de las universidades. Las universidades quisiéramos que el Congreso, al definir la ley de presupuesto nacional, también defina cómo, por qué y cuánto debería tener cada universidad, porque es la forma de que cada uno tiene para ver y hacer previsiones a mediano y largo plazo. Cuando uno está pensando hacer una obra, cuando uno está pensando lanzar una carrera o está pensando aumentar la posibilidad de las ofertas educativas territorialmente, tiene que estar seguro que la puede dar lo que es toda una cohorte. Cuando uno abre una carrera está pensando en 4, 5, 6 años después. Claro. Entonces es muy difícil hacerlo si uno recibe una cuota mensual y no sabe cuál va a ser la cuota del próximo momento. Enrique, ¿hace cuánto que usted es rector? 7 años. Tiene un recorrido. La pregunta es, ¿alguna vez la pasaron tan mal? Nunca estuvimos tan atrás por dos cuestiones. Esta es la primera vez desde el derecho de la democracia que hay 2 años seguidos que no hay ley de presupuesto. Y desde el año pasado, no solo que no se integra en el presupuesto anual completo a nosotros, sino que estamos recibiendo una cuota mensual a mes vencido. Y esto, para dar una idea, es nosotros hasta que no termina el mes no sabemos cuánto vamos a recibir, por ejemplo, de gasto de funcionamiento. Y si hubiera un aumento de gasto de funcionamiento que viene, como nos pasó el año pasado, en una cuota diferencial a fines de diciembre, nosotros estamos a periodo vencido prácticamente para poder distribuir y ejecutar. Nosotros no podemos trabajar discrecionalmente, lo que tenemos que hacer es incorporar todos los créditos presupuestarios en nuestro presupuesto de la universidad, tiene que ir a nuestros órganos, tenemos que definir esos ingresos, cómo se van a distribuir, a qué función van a ir, cómo se van a gastar, cuándo se van a gastar, y eso también es jugar con nosotros cuando se nos hace a mes vencido, después que nosotros tenemos que ejecutar las cosas. ¿Usted qué cree que piensa o que está haciendo el gobierno nacional en general con las universidades nacionales cuando, bueno, ahora cejó un poco, ¿no? Cesó el hostigamiento, ¿no? Pero está lleno de ñoquis, la plata se la gastan en investigaciones que no sirven para nada, eso de, bueno, todas las barbaridades que no se dejan auditar, qué sé yo, todas esas cosas que se dijo, y esa especie de, bueno, de hostigamiento permanente con las universidades nacionales,
¿cuál cree que es el objetivo final? ¿Es esto que nos decía al principio? Es decir, es tratar de bajarle el prestigio que tiene la universidad pública argentina y entonces de financiarla o entregársela a las provincias, etcétera. Y a ver, el hostigamiento tiene claramente una idea de bajar el valor, ¿no? Eso se nota, sí. Y en el imaginario de nuestra población desvalorizamos algo, nadie va a salir a defenderlos, y entonces, si por ejemplo los desfinanciamos un mediano o largo plazo, claramente eso va a afectar la calidad de la universidad y va a ser una... Ahí sí va a ser la profecía autocumplida, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y el gobierno no calcula que es un activo importante para la ciudadanía argentina, digamos, la universidad, la educación superior en Argentina? ¿Usted qué cree que hay ahí? Y si el modelo es que Argentina es un país exportador primario y solo lo que necesitamos es manufactura extractiva y no vamos a necesitar industria, no vamos a necesitar desarrollo de economía, desarrollo de la salud, evidentemente el sector universitario no tiene cabida en el modelo de ese país. Y finalmente la política es, ¿ustedes tienen relación con los legisladores de la provincia, digamos? Porque nosotros acá tenemos también los legisladores, pero algunos también incluso hasta se olvidaron de que son hijos de la universidad pública, ¿no? Bueno, el proyecto lleva la firma de Mónica Fein, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos relación y muchas veces sucede esta discusión también. De hecho, nosotros estamos en una provincia que en los próximos meses va a reformar su constitución. Estamos trabajando fuertemente porque también en la constitución de la provincia de Santa Fe hay que ser actualizada, no solo esté la educación superior como un bien público, sino también la ciencia y la tecnología y la importancia que tiene las investigaciones para el desarrollo de nuestra población. Entonces tiene que ver con realmente lo que sentimos, lo que creemos y cómo trabajarlo. Creo que ese también es el modelo de entender de que nuestro país, que ha perdido el federalismo, lo tiene que recuperar muchas veces con ese trabajo desde el interior. Rector, finalmente, usted sabe que nuestra universidad se formó un poco con a la sombra y con el aporte de la Universidad del Litoral, ¿no? Por lo tanto, esa universidad que usted representa ahora es para toda la región un faro, es para toda nuestra región, y tengo un enorme respeto por esa universidad. ¿Qué es para usted y qué representa para usted esa universidad? No, a ver, para darle una idea a toda la audiencia y demás, nuestra universidad fue la cuarta universidad nacional del país y la primera con un modelo totalmente diferente. Imagínense que la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires son anteriores a la organización de la República. Después vino la Universidad de La Plata, una universidad importantísima, científica, pero de una ciudad, y la Universidad Litoral fue la primera con un mandato regional en una época, 1919, en una época en la que se pensó en toda una región, por eso su nombre, la primera universidad que mide el territorio, una universidad con sedes en las ciudades de Rosario, de Santa Fe, de Paraná y de Corrientes, claro, ¿no? Cuando Chaco, Misiones, Formosa eran territorio nacional, ni siquiera existían como provincia, y con un mandato territorial muy importante, desarrollar las posibilidades de economía, de profesionalismo y mejorar las condiciones de vida de la gente en nuestra región. Hay que pensar que en esa época el rectorado aquí en la ciudad de Santa Fe tenía que llevar la nómina de pago y de trabajo y las reuniones de Consejo Superior estando con facultad ahí en Corrientes, donde no teníamos puentes, donde se iba en vehículo aquí hasta Reconquista, se cruzaba en balsa y se seguía por tierra hasta Corrientes, y los profesores, hubo que llevar a muchos profesores al principio, como otra vez hubo que traer muchos profesores de Santa Fe, que no existían en disciplinas de 1919, en Rosario también, que vinieron de Buenos Aires o del exterior. Imagínense el pensamiento y la construcción y el mandato que tiene esta universidad para toda su región, y el pensamiento que había de un país grande que finalmente no fue, pero que todavía sigue teniendo oportunidad de serlo. Pero finalmente, ahora sí,
tenemos el símbolo del Paraninfo, ¿no?, de allí, que es un símbolo nacional, ¿no es cierto? Uno no puede dejar de emocionarse en pensar en esta situación de la importancia institucional que tiene ese lugar para la Argentina. ¿Qué es el Paraninfo? Sí, para nosotros es nuestra base de la democracia, ¿no? Es la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, fue pensada simbólicamente en los conceptos de la reforma universitaria. Cuando uno accede a la universidad, el primer lugar que encuentra es el Paraninfo, la sede de la Asamblea, el lugar donde la República se constituye, donde se dan los debates. Sobre él está el Consejo Superior, que es el segundo lugar, que es el lugar de las decisiones, el lugar de la construcción general del gobierno de la universidad. Y justamente la sala del rector, el despacho del rector, está desplazado, no está en el centro de edificio, porque el modelo de nuestro país es republicano, el modelo de nuestra universidad es la asamblea, es democrática, el de todos iguales, y no de un ejecutivo que esté por encima de todos los demás. El ejecutivo conduce, lleva adelante las políticas que la República decide, y ese es el mandato de la República que recibimos desde después de la reforma, y para nosotros verlo además simbólicamente, como bien decía, en nuestro edificio, en el Paraninfo, sede de 2 convenciones nacionales constituyentes, del primer debate presidencial por ley, de todos los debates que hemos tenido aquí, que tienen que ver con las cuestiones democráticas en nuestra universidad, en nuestra ciudad, para nosotros nos emociona. Rector, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buen día. Igualmente, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Emanuel Enrique Marmarela. Realmente el lugar es impresionante, ver las imágenes del Paraninfo y las personas que tuvieron la posibilidad de estar ahí, que siempre hablan de ese edificio maravilloso.